pequeñas. Y entonces hay otras cosas más pequeñas y hay otras cosas más simples todavía que los virus y que pueden ser agentes etiológicos. Entonces, si los virus ya nos habían maravillado, si los virus ya nos habían dejado así sorprendidos, porque pues nada más algunos con una capita de proteínas, por decirlo de alguna forma, y un material genético que incluso podría ser de RNA, de cadena sencilla, pues si eso ya nos sorprendía, pues ahora imagínense, ¿no? El saber que todavía hay cosas más simples y más pequeñas que los virus. Entonces, pues vamos a hablar hoy de viroides, virusoides y de priones. Y pues bueno, la verdad es que los priones son uno de los temas que a mí más me gustan. Y pues bueno, aunque los dejamos así un poquito como relegados al final, pues bueno, espero que les pueda transmitir un poquito de todo eso del mundo maravilloso de los priones. Y pues bueno, lo primero es decir o preguntarnos si realmente los virus son los agentes etiológicos más simples. Pues bueno, en realidad yo ya les dije que no, o sea, no hay que pensar mucho la respuesta, ¿no? Realmente hay agentes etiológicos más sencillos. Y me encontré por ahí esta tabla en un artículo y creo que me pareció bastante interesante y además como bastante breve, ¿no? De cosas que nosotros podemos encontrar que son más sencillos que los virus y que pues obviamente pueden tener también un impacto, ¿no? Aunque vean ustedes que realmente el impacto no es tan grande en cuanto a la salud humana, ¿no? Sino que si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de viroides, nos referimos, ay, perdón, más a las plantas. Aquí es donde vamos a tener un impacto más importante, ¿no? También por ahí tenemos virus, o bueno, virus satélites, o RNAs satélites, que estos pueden ser en plantas y en animales. Espero que en este momento ustedes se acuerden si nosotros a lo largo del curso revisamos algún virus que sea satélite. ¿Se acuerdan? No. Por ahí cuando hablábamos de hepatitis, que bueno, en realidad es un satélite circular de RNA. ¿No se acuerdan del virus de hepatitis D? Que en realidad no es un virus en sí como tal, sino que es un virus satélite, ¿no? Entonces realmente, aunque digamos no lo mencionamos tal vez en ese momento como tal, ¿no? Como un agente más pequeño o una cosa totalmente diferente, pero sí especificamos, ¿no? Que tenía algunas características que pues en realidad lo diferenciaban de virus. También tenemos algunos RNAs que más bien son como pedacitos de RNAs que también en algún momento dado pueden llegar a ser infectivos. Y estos se derivan de virus de RNA que en algún momento tienen deleciones y recombinaciones. Esto principalmente pues se ve en algunos animales y plantas. Y pues bueno, ya tenemos también algunos DNA subvirales, perdón, RNA subvirales, que pues también, ¿no? Simplemente les quitamos, por ejemplo, la cápside y todavía pudieran llegar a ser infectivos. Entonces, no nos vamos a meter tanto en estos agentes, ¿no? Por ejemplo, satélites circulares, porque pues en realidad ya lo vimos. Y pues bueno, estos son casos un poco más raros. Ahorita nos vamos a enfocar más en lo que son los viroides, que pues además tienen gran importancia en las plantas.
Ujú. Y una cosa muy interesante de estos viroides es que no están encapsidados, o sea, son el puritito así RNA solito, sin que tenga ninguna proteína de cápside, nada que lo esté acompañando. Y su replicación depende totalmente de enzimas celulares, a diferencia pues de otros agentes, ¿no? De otras partículas, ya sean virus satélites o algunas partes de RNAs, que pues más bien dependen de RNAs polimerasas virales, ya sea que los codifiquen ellos mismos o generalmente que los codifique el virus ayudador, ¿no? O del virus del que depende. Entonces, bueno, vamos a hablar básicamente dentro de todo este grupo, digamos, de agentes etiológicos más pequeños, pues de los viroides. Y pues bueno, ya dijimos, pero bueno, siempre es bueno como ponerlo así, en una sola diapositiva, que los viroides son RNAs de una sola cadena, no encapsidados, son circulares y no codifican para ninguna proteína. Además, se replican pues en plantas, ¿no? Ah, caray, entonces, ¿cómo le harán estos viroides para multiplicarse si no codifican para ninguna proteína, si no tienen ninguna proteína de la cápside, ¿no? Que los ayude a entrar a la célula. Si nosotros vemos su estructura, esto es todo lo que vamos a ver. Simplemente RNAs, vean ustedes que aquí este RNA es de una sola cadena, pero más bien está como doblado sobre sí mismo. Y entonces, pues, va a utilizar que tiene ese, bueno, va a tener secuencias muy, bueno, van a ser ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. ¿Complementarias? Complementarias, exactamente, Liz, gracias. Van a ser complementarias entre sí estas secuencias, estas regiones. Y entonces es lo que nos va a ayudar a que realmente aquí esto que es una sola cadena se pueda complementar entre ella. Y vean que prácticamente nos está formando un solo tallo, por ahí con algunas regiones que están desapareadas entre sí, pero la mayor parte de esta cadena está apareada. Es una forma en la que se pueden aparear, pero también hay otro tipo de viroides en donde vemos que el apareamiento de la cadena no es tan lineal, sino que se está formando estructuras un poquito más complejas, ¿no? Y entonces estas estructuras que por aquí tienen, por ejemplo, este tallo, por aquí tienen unas burbujas, de estas burbujas o asas. De estas asas se desprenden otros tallos y a su vez con otras burbujas. Pues bueno, estas son también características muy específicas de este tipo de viroides. Y lo interesante además de estos viroides es que este tipo de estructuras, así con asitas y burbujas, van a, van a darle una característica muy importante al RNA, que es la actividad enzimática. No sé si ustedes han escuchado de las ribosimas. Sí, un poquito. Ujú. Entonces, pues bueno, estas ribosimas se encontró que pues eran RNAs con actividad enzimática, que no solamente las proteínas son capaces de catalizar algunas reacciones, ¿no? Esto además, pues, nos habla de la posibilidad, ¿se acuerdan cuando hablábamos del origen de los virus? La posibilidad de que, pues, si existen hoy en día estas ribosimas, pues es probable que hubieran existido en el pasado, ¿no? Y entonces se cree que justamente estas ribosimas pues eran las principales encargadas de justo hacer modificaciones o catalizar algunas reacciones cuando las proteínas apenas estaban evolucionando, ¿no? O apenas estaban desarrollando. Y pues bueno, esas características todavía las conservan estos viroides. Vamos a ver que principalmente tenemos dos grandes familias, la pospiviroide y la absunviroide. Y entonces, pues bueno, esta pospiviroide es justamente este tipo de viroides que tienen esta característica como muy lineal,
mientras que los absumviroide son estos que tienen estas formas, ¿no? Como de Y y pues de ahí que se derivan todas esas asitas. Estos, les digo, estos absumviroides que tienen esta forma así medio rara con asas, pues obviamente estos tienen esta capacidad de ribosima. Y pues también se diferencian en el sitio de multiplicación dentro del huésped. Por ejemplo, pospiviroide se multiplica principalmente en el nucleolo, o sea, dentro del núcleo de la célula, mientras que esta familia es en el cloroplasto. Y pues bueno, de ahí en fuera, pues básicamente, pues sí utilizan básicamente todas las enzimas que tiene la célula para su replicación. Entonces, por ejemplo, utilizan RNAs polimerasas. Por ejemplo, pues utiliza una RNA polimerasa dependiente de RNA. Y pues bueno, utiliza las RNAs polimerasas que existen en los cloroplastos. Vamos a ver más o menos cómo es esto de la replicación. Si estos viroides no codifican para ninguna enzima, pues ya dijimos que para ninguna enzima, para ninguna proteína, que dependen completamente de la célula. Entonces, lo primero que va a suceder es que van a entrar estos viroides a la célula, ya sea al núcleo o al cloroplasto, que es lo que está mostrado aquí, pero pues es básicamente lo mismo. Una vez que estos viroides entran, la polimerasa 2 de la célula los va a reconocer y va a empezar a sintetizar, ¿no? A sintetizar un complementario, que es el negativo. Aquí, bueno, obviamente esto no codifica para ninguna proteína. No podemos decir que el positivo corresponde al RNA mensajero, sino que más bien aquí lo que decimos es que el positivo corresponde pues a la secuencia del viroide. Mientras que la cadena negativa pues va a corresponder pues obviamente al complementario. Y esta cadena negativa lo único que va a suceder es que va a servir ahora para que la misma RNA polimerasa 2 de la célula pues ahora lo tome como molde para sintetizar más RNAs. Esto lo va a hacer mediante el círculo rotatorio, que es algo muy parecido a lo que hacen las bacterias, es algo muy parecido a lo que hace herpes, ¿se acuerdan? Que pues se va a hacer una cadenita del negativo y entonces pues simplemente va a servir de molde para que la RNA polimerasa siga y siga sintetizando. Entonces aquí lo que va a suceder es que vamos a tener RNAs de polaridad positiva o viroides que están concatenados. ¿Quién va a hacer el corte entre ellos dos? Pues bueno, se considera que es justamente ahí donde participa esta actividad catalítica de la ribosima que se puede, digamos, autocortar. En el caso de los viroides que no tienen capacidad de ribosima, pues simplemente lo que va a suceder es que puede ser la RNA3 polimerasa o alguna enzima de la célula. Gracias a la presencia de DNAs ligasas, esto se va a unir y se va a volver a hacer circular. Y entonces ahora, ¿cómo le hará este viroide para, bueno, en realidad, ¿cómo le hizo para entrar a esta primer célula? Pues se me ocurre que por alguno de los canales que tiene la célula en sí puede aprovechar y meterse. Sí, de hecho sí. Se ha visto que pues muchas veces estos viroides son ayudados o son transportados, por ejemplo, por parásitos que andan en las plantas, por algunos canales de las plantas, por algunas lesiones que en algún momento dado pueda tener la célula y por ahí va a entrar este viroide. Y después lo único que va a hacer es, ay, creo que no lo tengo por acá. Va a pasar de esta célula a la siguiente a través de los desmosomas de las plantas. Entonces, como por ejemplo, las células animales carecen de ese tipo de uniones o, pues sí, de relaciones tan cercanas entre una célula y otra, es por eso que no encontramos viroides en
en células animales, solamente en células vegetales. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. No. Tengo Sí, una profesora. duda, Pues, profesora. claro, obviamente todavía no se saben muchas cosas de esto, no tanto porque los viroides sean súper nuevos, ni mucho menos, ¿no? Obviamente, pues para empezar el huésped, ¿no? No es lo mismo un virus o un agente etiológico que infecta al humano, que obviamente va a tener un mayor impacto, ¿no? Y pues obviamente eso se ve reflejado en la investigación, que por ejemplo, pues estos agentes etiológicos que principalmente afectan a plantas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues una de las cuestiones más importantes o de las preguntas más frecuentes, pues es justo cómo le hacen estos RNAs para que ahora la RNA polimerasa de la célula pues pueda sintetizar su complementario y ese complementario utilizarlo para sintetizar más RNAs, ¿no? Positivos. Porque pues bueno, además ustedes recordarán que la RNA polimerasa, ¿a quién utiliza como molde? La RNA polimerasa de la célula. ¿El DNA? Al DNA, ¿no? Entonces, pues aquí una cuestión importante es cómo le hace este RNA, pues para confundir a la célula y que ahora su RNA polimerasa, pues lo tome, ¿no? Como si fuera un DNA y a partir de él sintetice RNA, ¿no? Otra cuestión es pues también cómo se hace o qué señales, de qué señales se vale este RNA para que sean enzimas celulares la que lo corten, ¿no? Una vez aquí que está polimérico. En estos casos donde ya se sabe que funciona la ribosima, bueno, pues ahí ya como que esa duda tal vez nos podría quedar un poquito más aclarada, ¿no? Pero pues de nuevo acá, pues cómo le hace para que este RNA pues ahora haga que una DNA ligasa lo pueda ligar, ¿no? Entonces son cosas ahí muy interesantes que pues todavía tenemos que saber o que podríamos saber de los viroides y que además a lo mejor nos pueden dar alguna luz justamente cuando hablamos esto del origen de los virus, ¿no? De cómo es que RNAs pueden interaccionar con enzimas que normalmente trabajan con DNA. A lo mejor por ahí pues está justamente esa clave de la evolución, ¿no? De cómo pasamos de un mundo de RNA a un mundo de DNA. Pero bueno, estas ya pueden ser preguntas para otro tema. Entonces, pues bueno, aquí la cuestión es que pues los viroides son parásitos de la maquinaria transcripcional, más bien es ahí, ¿no? De la célula, porque no ocupan a la célula para producir proteínas, o sea, no hay una traducción, simplemente hay una transcripción. ¿Sí? ¿Y cómo es que esto daña la célula? Porque pues últimamente uno podría decir, ay, bueno, pues el que haya... Que solo pone sus videos. Pues dile que te ponga también los tuyos, si no, se los voy a quitar. Entonces uno podría decir, bueno, pues total, el hecho de que haya ahí muchos RNAs, porque además ni siquiera se van a traducir a proteínas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué forma eso puede dañar a la célula? Pues se ha visto que durante este proceso de replicación, en donde se produce la cadena negativa y después ese círculo rotatorio, pues hace que se produzca la cadena positiva. Aquí pueden participar algunas RNAsas para cortar este RNA y entonces en esos cortecitos se pueden llegar a producir pequeños fragmentos de RNAs. Estos RNAs pues pueden quedar como en doble cadena o simplemente como cadenas sueltas, pero ¿están de acuerdo que esos pequeños RNAs, además pues recuerden, o bueno, si nos regresamos, ¿no? Aquí a la imagen, vean que son secuencias en realidad muy repetitivas, ¿no? Y que además son complementarias unas con otras y que a lo mejor incluso pueden ser secuencias que, pues si la idea es confundir a las RNAs polimerasas, puede ser que sea secuencias por ahí que pues la célula las tiene comunes, ¿no? En otros RNAs o cuestiones así. Entonces el problema es que estos RNAs pequeños se pueden asociar con una maquinaria que se llama maquinaria de silenciamiento,
en donde pequeños RNA se unen a una enzima que se llama DISC. Y luego esa enzima, una vez que reconoce con su RNA ahí pegadito, ¿no? Este RNA, pues si es complementario a algo, se pega a ese algo, lo reconoce y eso puede ser, por ejemplo, un mensajero de la célula. Y eso es una señal para que ahora venga un complejo que se llama RISC y nos haga cortes de este mensajero. Entonces, a lo mejor el problema que está sucediendo con estos viroides no es que se repliquen o no se repliquen o que confundan a la célula para que ahora se utilicen las RNAs polimerasas, ¿no? Y ahora sinteticen más viroides. A lo mejor el problema es que como resultado de estos cortes estamos generando microRNAs o RNAs de silenciamiento que se pueden pegar aquí a los RNAs mensajeros de la célula, hacer que se degraden y entonces ahora sí, si la célula tenía que producir ciertas proteínas, porque recuerden que las células no producen RNAs mensajeros pues así nada más como de ocurrencia, ¿no? A ver si de casualidad funcionan para algo. Obviamente pues viene detrás toda una regulación y si nosotros por estos RNAs estamos cambiando esa regulación y estamos haciendo que ahora estas proteínas no se sinteticen, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí una planta que es control y una planta que tiene un viroide. O sea, la diferencia es tremenda, ¿no? Y entonces, pues imagínense si es una planta que nos va a producir un alimento, pues obviamente eso va a ser una pérdida, ¿no? Para la persona que esté produciendo esa planta. Uh-huh. Entonces, bueno, acá está el ejemplo de un viroide, que es el viroide del sunbloch en los, ay, se me fue aguacates. Y vean cómo aquí el fruto, en lugar de ser así como todo verdecito y de tener su rugosidad característica en la cáscara, vean que tiene aquí unas partes que son muy lisas, que pueden ser amarillentas, incluso blanquecinas. Acá tenemos otro ejemplo en donde este fruto tiene una cierta deformidad en algunas zonas y tiene una coloración rojiza. Aquí, por ejemplo, una coloración negra y amarilla, ¿no? Entonces, realmente, pues esto puede tener implicaciones, obviamente, en la producción de estas plantas, porque pues ustedes saben que, bueno, yo creo que ustedes no comprarían un aguacate que tuviera estas características, ¿no? Entonces, pues obviamente eso pueden ser pérdidas para las personas que los están produciendo. Y pues bueno, por ejemplo, este artículo donde describe pues esta enfermedad, justamente además fue escrito por algunas personas que trabajan aquí en México, ¿no? En esta región productora de los aguacates. Entonces, pues bueno, es una cuestión que bueno, es muy interesante, aunque bueno, pues yo creo que ya lo verán además con mayor detalle en fitopatología, ¿no? Cuando la lleven. Ujú. Oiga, profesora, Sí, ¿qué pasó? y en la imagen anterior del aguacate, bueno, se ven dos diferentes como fitopatologías. ¿Son causadas por diferentes priones o por el mismo? No, son por viroides y es el mismo, pero puede Ok. tener diferentes, ¿cómo se dice? Manifestaciones. Ujú. Ah, ok. Ujú. Sí, Ok, es el gracias. mismo viroide. Entonces, pues bueno, el problema es que de todas formas, si tiene manchas rojas o amarillas o blancas, es muy difícil que se venda, ¿no? Ya no revisé a detalle el artículo para ver si, por ejemplo, también los frutos tienen diferente sabor. Yo creo que sí. Ujú. Pero bueno, pues sí, les digo, de entrada, o sea, imagínense muchas personas, yo me acuerdo cuando fui a la carrera, cuando iba a la carrera que nos llevaron a pues una zona productora ahí de aguacates. Y pues nos decían que realmente, pues por ejemplo, para mandar el producto de importación, pues tenía que cubrir muchas características, ¿no? De entrada, pues les digo, si ustedes ven así un aguacate, pues nadie lo va a comprar y pues mucho menos lo van a importar, ¿no? Entonces, pues sí representa grandes pérdidas para los productores.
Entonces, pues bueno, ¿cómo decir? Este mundo de los viroides, pues bueno, de nuevo, no es una cuestión nueva, pero pues bueno, cada vez hay más gente que está trabajando, especialmente pues en estas cuestiones, ¿no? De cómo es que los viroides interactúan con los huéspedes, pues para producir una enfermedad, ¿no? Que pues sería lo importante descubrir todos estos mecanismos, pues para ahora tratar de revertirlos, ¿no? Y pues bueno, ahora sí vamos a hablar de priones. Ujú. Y entonces, bueno, mientras que los viroides son muy parecidos a los virus, bueno, parecidos en cuanto a que, por ejemplo, pues son de RNA, ¿no? Hasta cierto punto nos recuerdan, sí, a los virus de RNA, aunque pues obviamente ya son totalmente diferentes al carecer de proteínas de la cápside, ¿no? Pero de todas formas, si ustedes revisan la cuestión taxonómica, pues los viroides están metidos dentro del grupo de los virus, ¿no? Sin embargo, los priones son una cosa totalmente diferente. Los priones son proteínas infecciosas. Y entonces, ¿por qué los vemos los virólogos? ¿Por qué nosotros no los agarramos? Ay, sí. Pues porque poseen, bueno, o sea, nos van a generar enfermedades en el sistema nervioso, ¿no? Y creo que la mayoría son como irreversibles y de gran interés, o sea, porque son preocupantes. Sí, esa es una cuestión importante, ¿no? Pues obviamente nos producen enfermedades que son de gran relevancia en el sistema nervioso central, que son fatales, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué Son enfermedad? neurodegenerativas, ¿no, profesora? Exactamente, exactamente, son neurodegenerativas, este tipo de enfermedades. Ujú. Así es, vale. Y entonces, pues tenemos como ejemplos de enfermedades priónicas, la primera que se describió fue el Scrappy en 1732, si no mal recuerdo, que afecta a borregos y a cabras. Ujú. Esa fue la primera enfermedad priónica que se describe. Después se describió el Creutzfeldt-Jakob. Este Creutzfeldt-Jakob, pues más bien fue descrito no descubierto, descrito por separado por estos dos investigadores. Y esta enfermedad es una enfermedad en humanos. Su principal característica es que las personas tienen demencia, tienen ataxia, tienen dificultades pues para hablar. Y pues bueno, la demencia es muy marcada. Finalmente, pues las personas fallecen por esta enfermedad. Uh-huh. Otra enfermedad es la encefalopatía espongiforme bovina, que esta afecta a las vacas. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre como más común de esta enfermedad? Enfermedad de las vacas locas. Exactamente. Porque Es la se enfermedad. supone que lo que hace, ay, bueno, perdón. Sí, sí, no, adelante, al contrario, mejor. Se supone que las vacas, pues, contra cercas y que empiecen a actuar como que de maneras extrañas. Bueno, esto fue lo que se me quedó. Sí, pues de hecho por eso les llamaban vacas locas, porque lo primero que mostraban estas vacas es una hiperexcitabilidad. O sea, cuando ustedes, bueno, digo, a lo mejor si ustedes viven principalmente en la ciudad, o la mayoría de ustedes viven en la ciudad, pues a veces no tiene uno mucha oportunidad de andar visitando vacas, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor si han visitado algún rancho o algo, pues tampoco es que tú puedas llegar y acariciar a la vaca y no te va a hacer nada, pero definitivamente las vacas no suelen como inmutarse tanto si tú estás cerca, ¿no? Pero bueno, estas vacas sí son muy hiperexcitables, entonces con tantito que te acerques, cualquier ruido y eso ya están así como locas, ¿no? Pero después también en etapas más avanzadas, justo como dice su compañera, por ejemplo, comienzan a golpearse contra las cercas, de repente como que se caen, empiezan a caminar en círculos, o sea, realmente empiezan a tener conductas muy diferentes, por eso pues son vacas locas, ¿no? Y pues bueno, otras enfermedades priónicas que bueno, no las puse todas, pero
para que se vea pues la diferencia de especies que pueden ser afectadas. Está la encefalopatía espongiforme de felinos y la enfermedad del desgaste crónico en cérvidos o la chronic wasting disease, en inglés, que es como generalmente la va uno a encontrar. También está la encefalopatía espongiforme del mink, que bueno, seguramente han escuchado hablar más bien de este animal por los famosos abrigos de piel, ¿no? Pero bueno, en humanos también tenemos otras enfermedades priónicas que son, por ejemplo, el Kuru, el síndrome de Hertzmann-Streuler-Scheinker y el insomnio fatal familiar. Entonces realmente pues pueden de entrada ver que hay una gran variedad de estas enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las características de este agente etiológico o de los agentes etiológicos de estas enfermedades? Pues para empezar, son infecciosas. Y pues bueno, esto se demostró de varias maneras. Para empezar, pues el Kuru, que es una enfermedad priónica en humanos, pues observaba en una tribu, ahorita lo vamos a ver en detalle. Bueno, vamos a mejor de una vez. El Kuru se observaba en esta tribu Fore en Papúa Nueva Guinea. Esta tribu Fore tenía hábitos caníbales. Eso quiere decir que, bueno, no es que consumieran a las personas vivas, pero más bien cuando las personas ya fallecían, consumían pues algunos las vísceras, algunos el cerebro, se consumía incluso el músculo también de estas personas muertas. Los músculos principalmente los consumían los hombres, pues para como heredar la fuerza, ¿no? De estas personas, y las vísceras y el cerebro, pues los niños y las mujeres. Y entonces pues eran principalmente los niños y las mujeres los que adquirían después el Kuru. Y pues una de las características principales de esta enfermedad es que hay parálisis en las extremidades. Vean que este niño tiene así como que se le ven las manitas como muy, bueno, los brazos, ¿no? Muy tiesos, al igual que las piernas, y pues también una cierta demencia, ¿no? Incapacidad para hablar, para coordinar los músculos y todo. Entonces, esta enfermedad en Papúa Nueva Guinea la empezó a estudiar Carleton Gaduszek. Y Gaduszek lo que observó justamente es que en estas personas que pues habían tenido este antecedente de haber consumido a sus familiares enfermos, pues eran los que después desarrollaban la enfermedad. Y pues bueno, él no solamente se queda con esa observación, sino lo que hace es restos de estos cerebros, pues los inocula en chimpancé y observa que más o menos se reproduce la enfermedad. Entonces, pues bueno, también esto se observa que el Scrappy puede ser transmisible a las vacas y de las vacas a los humanos, ¿no? Que también eso lo vamos a ver ahorita. Yo creo que sí nos va a dar tiempo. Entonces, estas enfermedades son infecciosas, o sea, son transmisibles, no solamente de una persona a otra, por ejemplo, como fue en el Kuru, sino incluso de una especie a otra, ¿no? Otra cosa es que son enfermedades lentas. Su periodo de incubación es de años o de décadas. Y además, pues son neurodegenerativas y son fatales, ¿no? Entonces, pues conforme iban avanzando en el conocimiento de estas enfermedades y también, obviamente, se iba avanzando en el conocimiento de diferentes enfermedades virales. Recuerden que además, pues generalmente también en esto de la ciencia, pues se va haciendo una revisión, ¿no? Siempre como de cómo va avanzando el estado del arte. Si ustedes se dan cuenta, o si ustedes ya empezaron, por ejemplo, a escribir de repente su tesis o a trabajar en algún proyecto de investigación, pues ustedes se van a dar cuenta que pues siempre estás como revisando, ¿no? En qué vamos, qué hay de nuevo y así. Entonces, pues bueno, con estas características, pues se consideraba que el agente etiológico de estas enfermedades podía ser un virus lento. Y entonces es por eso que los virólogos, pues como que nos apropiamos de este tema, ¿no? Aunque los priones no son virus, pero bueno, en este momento no se sabía, ¿no? Estamos hablando por ahí de los años 50, 60 incluso, ¿no? Cuando Gaduszek hace este tipo de ensayos. Y entonces, pues bueno, de verdad son virus lentos.
Pues si nosotros hablamos de infecciones virales lentas, ¿cómo puede ser la carga viral en una infección lenta a lo largo del tiempo? Baja. Puede ser baja o incluso, Progresiva. ajá. Recuerden que hay además diferentes tipos de infecciones, ¿no? Pero generalmente, bueno, cuando hablamos de infecciones lentas, generalmente pensamos, por ejemplo, en el virus de la inmunodeficiencia humana, que primero hay una infección que parece una infección aguda, aparentemente el virus se controla, baja, 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 y como que siempre se mantienen niveles bajos del virus, ¿no? Hasta que en algún momento dado, pues aumentan y ya se produce la enfermedad. Entonces, pues en ese sentido, pues bueno, sí, siempre hay virus, ¿no? Aunque pueden ser carga viral baja. ¿Cómo es la respuesta inmune? Se me fue el nombre. ¿Cómo? No, es que estoy queriendo acordarme el nombre. Es que sí sé cómo es, pero se me fue el nombre. Descríbela, no importa. Bueno, yo considero que, digo, para que el periodo de incubación sea de meses o de años, pues la respuesta inmune de cierta forma debe de modular al principio de cierta forma o de manera como adecuada, como intentar, pues sí, como cubrir todos esta parte para que no infecte de manera rápida ni de manera fuerte. Entonces yo considero que debe ser adecuada, pero conforme va avanzando y como es progresivo el virus y como va incrementando su carga viral, va a llegar a un punto en el que el sistema inmune ya no puede con eso y por eso es que las personas ya empiezan a manifestar más signos y síntomas. Bueno, yo pienso. Sí, exactamente. Aquí la respuesta inmune más bien como que siempre va a ser buena, siempre va a tener buenos niveles, ¿no? Porque justamente es la respuesta inmune la que va a estar manteniendo siempre esa carga viral a raya, ¿no? El virus cuando empiece como a aumentar un poco la respuesta inmune, ya sea por acción de los anticuerpos, de los citotóxicos, incluso de la respuesta inmune innata, pues va a estar siempre como manteniendo, ¿no? Manteniendo a raya a ese virus. Entonces ahí sí que pues la respuesta inmune siempre estaría presente, ¿no? A lo mejor tampoco podríamos decir constante, porque como bien dice Cassandra, ¿no? De repente pudiera ser que el virus aumenta más, empieza a escapar como de la respuesta inmune y obviamente se empieza a generar una nueva respuesta inmune, porque eso es lo que pasa cuando, recuerden, por ejemplo, en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, lo que sucede es que obviamente el virus va mutando, van cambiando, llega el momento en que esta progenie viral ya es lo suficientemente diferente del virus anterior o del virus, digamos, que le dio origen, y entonces ahora, pues el sistema inmune lo que tiene que hacer es reaccionar, ¿no? Y ahora generar nuevos anticuerpos contra esta nueva progenie viral o nueva también respuesta citotóxica. Entonces, como bien dice Cassandra, llega el momento en que la respuesta inmune simplemente se agota y pues ya no es posible, ¿no? Controlar a este virus, pero el punto es que siempre vamos a tener una respuesta inmune activa contra la infección. ¿Sí me explico? Y pues bueno, la enfermedad, pues obviamente, si nosotros vamos como revisando la sintomatología, durante todo ese periodo que el virus está siendo controlado, pues es muy difícil que nosotros veamos síntomas o por lo menos síntomas claros. Los síntomas más bien ya se ven cuando ya la carga viral ya no se puede controlar y entonces sí se desarrolla, pues digamos, plenamente la enfermedad. Esas características también se observaban en lo que son las enfermedades por priones, por eso pues era relativamente fácil confundirse, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la carga viral, pues bueno, podemos ver que en las enfermedades priónicas se producían depósitos amiloides. Ahorita vamos a ver qué es eso de los depósitos amiloides, pero son cúmulos de proteína que se estaban dando principalmente en el cerebro, en algunos casos en algunos órganos de la respuesta inmune, ¿no?
Entonces ahí podríamos decir que, bueno, pues seguramente ahí el virus estaba multiplicando y tal vez por eso estaba produciendo esos cúmulos de proteína, ¿no? Una cosa que sí nos hace mucho ruido es que realmente en las enfermedades priónicas no hay respuesta inmune. Esto sí es diferente, ¿no? A lo que serían las infecciones virales, en donde tú, por ejemplo, puedes hacer una prueba de alguien que es positivo al virus de inmunodeficiencia humana, más bien, de hecho, primero lo que se detecta son los anticuerpos y muchas veces ya las personas a las que se les detectan los anticuerpos son a las que se mandan ya a las pruebas confirmatorias, ¿no? Para detectar ahora sí a lo que es el antígeno. En el caso de las enfermedades crónicas, no hay respuesta inmune, ¿no? Y pues bueno, la enfermedad es así, sigue más o menos las mismas características que las infecciones virales lentas, que pues aparentemente no está pasando nada, pues no tienes ninguna enfermedad hasta que de repente empiezan a desarrollar las personas pues esta demencia o por ejemplo en el caso de las vacas pues esta hiperexcitabilidad y todos estos cambios de comportamiento y pues finalmente fallecen, ¿no? Entonces, pues hasta aquí en realidad pues podemos ver que sí es posible confundir, ¿no? Estas enfermedades priónicas con las infecciones virales. Vamos a verlas, bueno, no todas, ¿no? Pero por lo menos las más importantes, cuáles son sus características. En el caso del Scrappy, que yo les decía, ¿no? Que afecta a tanto a borregos como a cabras, pues puede haber prurito, que es está como comezón, ataxia y tremor. De hecho, este signo, que es el tremor o que los animalitos están como temblando mucho, es lo que le da el nombre Scrappy, que Scrappy quiere decir tembladera. Y entonces, pues ustedes ven a los animales que están, pues adelgazan, vean que no tienen lana. No es precisamente que la pérdida de lana sea un síntoma de la enfermedad, pero más bien estos animalitos al tener ese prurito, lo que van a hacer es así como rascarse contra las paredes y eso es lo que hace más bien que pierdan esta lana, ¿no? Si nosotros vemos histopatológicamente, vean este cerebro, ¿qué notan ahí? ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Digo, yo sé que igual nosotros no somos así como patólogos, ni mucho menos, pero yo creo que sí se nota. Pueden ser Bastante huecos, depósitos de ¿no? grasa. Esos más bien son huecos que bueno, claro, podrían ser confundidos por grasa. Recuerden que cuando nosotros hacemos cortes histopatológicos, muchas veces para fijar este tipo de tejidos, lo que se hace es ponerlos en solventes y muchas veces eso se lleva a la grasa. Entonces, sí, en ese sentido, pues podríamos también pensar que son que aquí había grasa, pero no, realmente no había grasa, más bien son huecos, ¿no? De hecho, por eso este tipo de enfermedades se llaman espongiformes, porque nos dan la apariencia así como de esponja por todos estos huecos, ¿no? Entonces hay vacuolización, aquí vean toda la bola de huecos o todos estos espacios, hay vacuolización del cerebro, hay degeneración neuronal que pues obviamente también nos va a producir huecos, ¿no? Donde tenía que haber células, pues no va a haber células. Y también vamos a tener acumulación de la proteína priónica en vaso, en nódulos linfoides y en amígdala. Aquí vean que en realidad en el caso del Scrappy, en el cerebro no se acumula tanta proteína, sino que se acumula más en el vaso, en los nódulos y en las amígdalas, o sea, en algunos órganos del sistema inmune. Si nosotros vemos el Creutzfeldt-Jakob, ya dijimos, ¿no? Este es en humanos, su signo principal es la demencia, pero vean la imagen del cerebro de una persona con Creutzfeldt-Jakob, ¿qué notan? Se ve como respuesta inmune, ¿no? ¿Eso moradito? No, estos más bien son los núcleos de las Ah, no, células, perdón. pero... Sí, sí. Ajá, pero ciertamente sí hay una inflamación, sí hay una inflamación del cerebro, pero también saltan a la vista pues todos estos huecos, ¿no? Que son muy parecidos al Scrappy. Ahora, bueno, pues nosotros también si vemos en el Kuru, que yo les decía que era esta enfermedad de la tribu Fore en Papúa Nueva Guinea, pues vean que también tiene estos
estos huecos, ¿no? De hecho, también Gadusek hace o sea, Gadusek, les digo, no solamente se queda en este asunto de decir, pues sí, fue transmitida por el canibalismo, él demuestra además que se pueden transmitir los priones a los chimpancés y además hace una relación de lo que es el Kuru con el Scrappy y el Creutzfeldt-Jakob. Y él observa que los tres tienen características muy similares, ¿no? Entonces él propone desde los años 60 más o menos, que pues tanto el Scrappy como el Creutzfeldt-Jakob pueden ser también transmisibles y vean lo que es un cerebro normal. O sea, sí se ve totalmente diferente, ¿no? Aquí esto, cafecito, pues es la proteína priónica, ¿no? En ese momento no se denominaba así, proteína priónica. ¿Quién hace o quién determina ese término? Pues fue Stanley Prusiner en los años 80, cuando él define esto de las proteínas priónicas. Y entonces él lo que dice es que el agente etiológico de todas estas enfermedades, Kuru, Creutzfeldt-Jakob, Scrappy, etcétera, no lo produce un virus, sino una proteína infecciosa. De hecho, el término prión, que está aquí, pues viene justo de esas dos palabras, protein infectious particle. Y entonces él dijo, bueno, protein infectious, entonces sería pro-in, no le sonaba tan bien, y entonces lo único que hace es cambiar la O por la I, y entonces ahora él lo define como prión. Gracias a esa hipótesis, ¿no? De la proteína priónica, pues él se ganó el Nobel. Nada más. Entonces, pues bueno, él determina que el agente causal de esta enfermedad, bueno, digamos, le pone el nombre completo de proteína priónica Scrappy. Scrappy, pues, porque es esta proteína, ¿no? Que viene justo de esta enfermedad. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Profesora. Bueno, pues entonces vamos a conocer esta famosa proteína priónica Scrappy. Es una proteína en realidad pequeña, como de 230 aminoácidos, de unos 20 kilodaltones, y tiene un 30% de alfa hélices, que son estas rojitas, y un 40% de láminas beta plegadas. Entonces, así como que a simple vista, pues no nos parece una proteína que pudiera ser tan peligrosa, ¿no? Tan fea. Esta proteína, no sé si ustedes, así como está, de esta manera, alcancen a ver que es como que una estructura como muy plana, como que este triangulito como que hagan de cuenta que fuera una cosita así, ¿no? Así como triangular, y acá las alfa hélices. Entonces está como en realidad como muy plana, ¿no? Si mis dedos son las alfa hélices sería algo así. Entonces ustedes la pueden poner de esta forma. Si la voltean de esta forma, pues lo que pueden hacer con esa proteína es apilar unas sobre otras, y entonces eso es lo que va a hacer que esta proteína forme fibras, y eso es lo que nosotros vemos que se acumula en el cerebro. Esta proteína, pues una vez que se hacen estas fibras, es muy difícil que se degrade proteolíticamente. Pues claro, o sea, las enzimas, las proteasas, realmente no van a poder como desenmarañar toda esa fibra, y lo único que van a hacer es poder degradar estas alfa hélices que quedan como afuera. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que vean cómo se ve. Pero ahora me gustaría preguntarles, ¿quién codifica para esa proteína priónica Scrappy? O bueno, a lo mejor no saben quién codifica, pero pues yo espero que sí se hayan hecho ya esa pregunta. ¿Dónde está el genoma de esa proteína? ¿Dónde está su gen? Qué buena pregunta.
Qué buena pregunta, ¿verdad? Entonces, si no se la habían preguntado, pues ahora hay que preguntárnosla, ¿no? ¿Quién codifica para esa proteína? Porque pues nosotros ya sabemos y lo sabemos desde, hace mucho. Bueno, digo, seguramente desde que ustedes empezaron a revisar pues todas estas cuestiones de la célula, digo, no solamente en este curso, ¿no? En cursos anteriores, incluso desde que eran chiquitos, a lo mejor que iban en la secundaria, pues siempre nos han repetido esa historia, ¿no? Que tenemos un gen, ese gen se tiene que transcribir en RNA, que es un RNA mensajero, ese RNA mensajero lo encuentran los ribosomas y es entonces como nos producen una proteína y así. Ya nosotros vimos que hay excepciones en cuanto a que, por ejemplo, un RNA puede servir de molde para generar un DNA, que es la retrotranscripción en estos retrovirus, por cierto, virus lentos, ¿no? Pero de todas formas, o sea, después, ya que llegamos al DNA y tenemos la misma historia, DNA, mRNA, proteína, y entonces aquí, ¿quién nos codifica para esta proteína priónica Scrappy? Pues ese fue justo el asunto que Prusiner descubrió. Prusiner descubrió que existe una proteína celular, a la que él llamó proteína priónica celular. Esta proteína tiene la mismita secuencia de aminoácidos que la proteína priónica Scrappy. Tiene el mismo peso molecular, ¿no? También pesa unos 20 kilodaltones, pero aquí la diferencia con respecto a la anterior es la forma. Vean que su forma es totalmente diferente, mientras que el otro era una cosa así como aplanadita y que después se podía apilar en fibras. Esta más bien es una cosa así como glomerular, en donde está formada casi en su mayoría, o bueno, el 42% de alfa hélices, después tiene hay partes que no son como muy estructuradas y solamente tiene un 3%, de hecho aquí apenas se ve esta cosita amarilla, que es un 3% de láminas beta plegadas. Y esta es una proteína así como, pues una proteína normalita, que no se va a apilar en fibras y que es sensible a proteasas. Si es una proteína celular, ¿quién codifica para esta proteína? Pues sí, el genoma de la célula, ¿no? El genoma de la célula, entonces el genoma de las vacas, el genoma de los borregos, el genoma de las personas, esta es una proteína celular. Válgame Dios, qué susto. Pues resulta que pues esa es la idea justamente de la hipótesis priónica. Que una proteína que tiene una cierta conformación por alguna razón se va a desdoblar y ahora se va a volver a doblar cambiando su conformación. Este cambio de conformación pues le puede dar características diferentes a la proteína, como son pues que ahora esta proteína se agregue, vean como estas que estaban así como, les digo así como muy planares, incluso se juntan tres y esas tres hacen como una cosa así plana y después se van apilando unas sobre otras. No sé si se alcanza aquí a ver cómo quedaron, digamos, adentro estas partes amarillitas y afuera estas alfa hélices. Si ustedes le ponen una proteasa a esto, estas alfa hélices es lo único que se va a poder degradar. No se va a poder degradar lo que está acá adentro porque pues está así tan compactado que pues, simplemente la proteasa no va a alcanzar a entrar. ¿Sí me explico? O sea, no porque de verdad las proteínas ya ahora sean indestructibles y no se puedan realmente deshacer con nada. Simplemente pues es por la cuestión estructural. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, profesora. Entonces en esto consiste la hipótesis priónica, que la proteína priónica celular se puede convertir ahora en la Scrappy. Y entonces uno empieza a recordar, bueno, yo espero que ustedes empiecen a recordar sus clases de bioquímica, en donde además de decirnos que del DNA pasábamos al mRNA y luego a la proteína, nos decían que la proteína tenía diferentes niveles, ¿no? De niveles estructurales. El primer nivel, que era la estructura primaria, es la secuencia de proteínas, ¿sí se acuerdan?
Luego viene la estructura secundaria, que se refiere a qué. ¿Se acuerdan? ¿A qué se refiere la estructura secundaria? No, ¿no se acuerdan? Ay, justo revisé eso en bioinformática y ahorita se me olvidó. Ajá, es justo este arreglo. Si esta secuencia primaria se arregla en alfa hélices o en láminas beta plegadas o en estas zonas desestructuradas. Ujú. Esa es la estructura secundaria. ¿Y quién define ese arreglo, esa estructura secundaria? Los enlaces. Los enlaces que se forman primero entre esta secuencia, ay Dios, entre esta secuencia de aminoácidos y además las interacciones que hay entre los grupos R. Para que un aminoácido pueda estar así encima de otro o pueda estar formando una hélice, pues obviamente las interacciones que hay entre los grupos R son sumamente importantes. Eso es lo que va a sostener o es lo que se supone que va a sostener a esta estructura secundaria. Después, a esta alfa hélice, por ejemplo, a esta lámina beta plegada. Después viene la estructura terciaria, que ya es más bien ese arreglo tridimensional de cómo esta hélice interactúa con esta que está atrás o con esta lámina beta o con esta otra. Porque están de acuerdo que podríamos tener una alfa hélice, luego la zona así, no estructurada y la otra alfa hélice, y todo así como si fueran tubos muy lineales, pero eso no ocurre. En realidad estas alfa hélices que están acá, acá y esta que está acá, pues están interaccionando entre ellas, ¿no? Y es lo que te va a formar una estructura ya tridimensional de la proteína. Y lo mismo, se considera que esta estructura terciaria pues está definida por la secuencia de aminoácidos y pues obviamente por estos arreglos entre las hélices, ¿no? Que también dependen de la estructura secundaria, de la estructura primaria. Y entonces, ¿cómo es posible que una secuencia de aminoácidos ahora en realidad se pueda doblar? Como esta cosa con una buena cantidad de alfa hélices o se pueda doblar así con un montón de láminas beta plegadas. ¿Será posible? Pues ya estamos viendo que sí, ¿no? Que efectivamente esta proteína en realidad puede tener diferentes conformaciones. Y aunque a lo mejor ahorita nos pueda sonar así como loco, como ay, qué raro, ¿no? Porque pues ya dijimos que pues la estructura primaria define la secundaria y la secundaria define la terciaria, entonces básicamente la primaria está definiendo toda la estructura de las proteínas, pero en realidad si ustedes se dan cuenta, incluso nosotros a lo largo del curso nos lo hemos pasado diciendo que las proteínas virales, por ejemplo, cuando interactúan con otra proteína, cambian de conformación y ahora extienden sus péptidos estos que se meten en las membranas, los péptidos de fusión y jalan membranas, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? Entonces, realmente esto del cambio de conformación es una cuestión más general de las proteínas. De hecho, ya cuando se mete uno a estudiar un poquito más sobre justo la conformación de las proteínas, pues sí te das cuenta, o bueno, se ha visto que realmente no es que una sola secuencia de aminoácidos te dicte totalmente cómo va a ser la estructura de la proteína. Realmente sí puede haber diferentes cambios, diferentes conformaciones, diferentes cuestiones. Ahora, ¿cómo es que preferentemente una proteína va a tener una cierta conformación? ¿Cómo es que la hemaglutinina del virus de influenza siempre va a estar como un tallito y como un asa y nada más cuando encuentra el receptor entonces se va a abrir? Pues esto depende justamente de energías, ¿no? Estas interacciones de los grupos R pueden ser variadas, pero va a haber algunas interacciones que puedan ser energéticamente más favorables, es decir, que se necesite menos energía, ¿no? Para tenerlas. Entonces, a lo mejor puede ser que se necesite más energía, menos energía, perdón, para que la proteína esté así. Cuando se extiende, a lo mejor tiene que ser justo por una liberación de energía o porque a lo mejor las interacciones ahora con otra cosa hacen más estable que esté así. ¿Sí me explico? Pues lo mismo va a pasar con esta proteína. Se considera, de hecho no sé, bueno,
o búsquenlo si tienen curiosidad. Incluso se han hecho algunas gráficas que se llaman conformational landscapes, que son como panoramas energéticos de las conformaciones, y entonces se ve que justo las conformaciones más comunes de las proteínas pues son las que tienen menos energía, ¿no? Y entonces, pues bueno, es lo que se va a favorecer pues físico-químicamente hablando. Y entonces aquí es donde vemos, a donde decimos, híjole, yo que no le entendí nada físico-química, ya estoy viendo que sí se necesita, ¿no? Que sí nos puede ayudar a entender este tipo de cosas. No nos vamos a meter ya más en este asunto. Yo creo que con esto es suficiente. Pues para entender, ¿no? Que definitivamente una misma secuencia de aminoácidos puede tener diferentes conformaciones y pues aquí desgraciadamente pues esta conformación lo que nos produce es una patogenia. No necesariamente ocurre así en otras proteínas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿de dónde sale esta proteína priónica Scrappy? Porque estamos de acuerdo que entonces si esta es la celular, pues esta tiene que aparecer en algún momento de la vida, tiene que venir de algún lado, ¿no? ¿O no? Sí. Exactamente, tiene que venir de algún lado. Y entonces, más bien, lo que se ha visto es que es posible que en realidad estas dos conformaciones coexistan de forma natural. O sea que no necesariamente tengamos que tener Creutzfeldt-Jakob, insomnio fatal familiar o Kuru para tener nuestra proteína priónica Scrappy en nuestro cerebrito. Válgame Dios santo, ya estamos de mal en peor. O sea, empezamos diciendo que esta proteína priónica la traemos todos normalmente ahí en nuestro cerebro expresándose toda la vida. Y luego además ahora me salen con que no solamente tengo la proteína priónica celular expresándose normalmente, sino que también normalmente traigo mis proteínas Scrappy. Y entonces, ¿por qué no todos nos enfermamos de Creutzfeldt-Jakob? Porque no todos nos enfermamos de insomnio fatal familiar. De hecho, esas enfermedades son muy raras, o sea, ocurren en uno en cada millón, o a veces incluso más raras todavía, dependiendo de la población. Yo espero que ahorita no estén así como que todos así de, ¡ah! Traigo Scrappy en el cerebro, que sí traemos, ¿no? Pero pues qué bueno, no sea motivo de alarma. Normalmente, ¿qué pasó? Que sí estoy así. Así todos así de, me va a dar, algo me va a dar, ¿no? Pues no se alarmen. La cosa es que estas dos conformaciones pues normalmente están en equilibrio. Y bueno, en esto de equilibrio no quiere decir que estén una y una, ¿no? Equilibrio quiere decir que están en ciertas concentraciones fisiológicamente pues hablando, ¿no? Y pues normalmente el equilibrio a quien se va a dirigir, ¿dónde está mi cursor? Es hasta a la proteína priónica celular. Y esto es hasta cierto punto lógico, ¿no? Porque pues si esta es la conformación más estable físico-química o termodinámicamente hablando, y además otra cosa es que yo creo que, o bueno, yo espero que ya se estén preguntando, o a lo mejor por ahí les dio así como un flash, de bueno, ¿y esa proteína para qué sirve? Si está ahí en el cerebro, pues debe ser para algo, ¿no? Y sí, efectivamente, pues como tiene una función, pues obviamente el equilibrio se va a estar dirigiendo hasta esta proteína. Y entonces, nomás para ponerle números, digo, no porque sean las proporciones, pero para que nos entendamos, pues supongan que, por ejemplo, por cada, de cada 10 proteínas, pues 9 son proteína priónica celular y una es Scrappy. O el 90%, que es lo mismo, ¿no? El 90% son proteína priónica celular. Y eso está funcionando normalmente. Y no pasa nada, no hay ningún peligro con eso. ¿Cuál puede ser el peligro? Que en algún momento dado
esta proteína Scrappy por alguna razón se empiece a acumular. Y entonces en lugar de haber una por acá y 9 por acá, pues ahora ya tengamos acá 1, 2, 3, 4, 5 y acá a lo mejor, bueno, póngale que no tengamos 5, pero, o sea que a lo mejor ya cambia un poquito la proporción, hiciera 90% de celular y 10% de la Scrappy, que ahora ya sea 20% de la Scrappy y 80% de la celular. Eso ya hablaría que podrían algunas Scrappy empezarse a acumular. Acuérdense que justo una cuestión es que estas, cuando se empiezan a acumular, y además esto es teórico, ¿eh? En realidad no se sabe esta estructura exacta de esta proteína Scrappy, pero se cree que, bueno, son algo así como disquitos que se empiezan a juntar y después se empiezan a agregar unos con otros. Entonces el problema es justo cuando ya se empiezan a formar estos agregados, porque estos agregados lo que van a hacer es ahora sí como capturar a la proteína priónica celular y ahora sí hacer que se convierta, ¿no? Entonces teníamos aquí una celular y bueno, aquí una Scrappy que en realidad no está solita, ¿no? Sino que está como en un núcleo infeccioso, pero esto es muy ávido de esto, hagan de cuenta que así se la pesca así, y ahora ya vamos a tener dos Scrappies y como nos quedan juntas, ya lo que va a hacer esta que era celular y que ahora se hizo Scrappy, pues es irse ahí apilando, apilando, apilando. ¿Sí me explico? Sí, sí queda claro así con esta imagen de cómo es que ahora este núcleo infeccioso de Scrappies puede capturar, digamos, a una celular y ahora convertirla en Scrappy y esto sigue funcionando, sigue creciendo. Y entonces ahora este equilibrio que normalmente teníamos dirigido a la proteína priónica celular, ahora se dirige a la proteína priónica Scrappy. Y entonces en lugar ahora el cuerpo puede estar sintetizando la proteína priónica y estar ahí doblándola como Scrappy o como celular, como Scrappy o como celular. Pero ahora el problema es que estas celulares van a ser rápidamente captadas por esta cosa, este núcleo, y entonces se va a seguir así formando una fibra, una fibra, una fibra. Y es lo que nos va a producir la enfermedad. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿No hay profe. dudas, preguntas? Sí, ¿Sí? Sí, vamos bien, o si hay preguntas. Porque bueno, vamos entonces bien. a todo esto, y entonces, ¿para qué sirve la celular, la proteína priónica celular? Pues bueno, yo les dije, ¿no? Que Prusiner la descubrió por ahí de los años 80. En el 82 le dieron el Nobel por esta propuesta, pues no solamente innovadora de las proteínas infecciosas, sino porque pues se vio que realmente sí funciona y que realmente es la causa de estas enfermedades priónicas. Pero imagínense cuántos años han pasado desde los 80s a la fecha. Pues ya como 40 años, ¿no? ¿Y qué creen? Que todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que hace esta proteína priónica celular. O sea, 40 años de investigación y todavía no sabemos exactamente qué hace esta proteína priónica celular. Algunas de las cosas que sí tenemos claras es que esta proteína se expresa en muchas células del organismo, pero principalmente en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central es posible que juegue varios papeles. Una es que es capaz de pegar cobre. Entonces se considera que esta proteína participa ahí en la regulación de algunos iones, ¿no? Del organismo, principalmente en el sistema nervioso central. También se ha visto que la proteína priónica celular se expresa a nivel de sinapsis y que puede tener ahí un papel en la sinapsis entre neurona y neurona. Entonces, pues bueno, esa es otra cuestión. Si ustedes quisieran ver la función de una proteína, ¿cómo lo harían? ¿Cómo se diseñarían así un experimento para decir, pues esta es la función de la proteína? ¿Cómo se les ocurre? Yo creo que lo vieron, de hecho, en el laboratorio. Si tú quieres saber qué hace una proteína, Lo que yo haría sería primero
tener una célula, pues, bueno, tener un modelo para estudiar el comportamiento de dicha proteína, ¿no? Y lo que yo haría sería silenciar esa proteína, bueno, silenciar la producción de esa proteína y ver qué, pues, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué hay de diferente entre un organismo que tiene bien la proteína y otro que no la expresa o la expresa muy poquito? Exactamente, esa es justo la idea. Y puedes hacer varios modelos. Por ELISA también podría ser, pero en realidad creo que el problema de la ELISA es que tú puedes atribuirle a esta enzima, a esta proteína, por ejemplo, una actividad enzimática, y entonces con el ELISA pues tú la puedes detectar, ¿no? En realidad con el ELISA tú vas a detectar a la proteína o en su defecto detectar alguna actividad, ¿no? Eh, pero sería un experimento en realidad más complicado que este que propone Liz. O sea, porque sí, en efecto, pues si tú quieres ver qué hace esta proteína, pues se la quitas. Y entonces ahora ves qué hay de diferente entre la célula que sí tenía la proteína y entre la célula que no. O a lo mejor más fácil, pensando que esta es una proteína que en realidad se expresa en diferentes tipos celulares, pues más bien te agarras un modelo animal y, por ejemplo, haces ratones que ahora no expresen esa proteína. Los ratones también tienen una proteína priónica celular. De hecho, esta es una proteína que está muy conservada entre mamíferos y entonces eso ya nos empieza a explicar, pues por qué tenemos enfermedades priónicas en venados, enfermedades priónicas en vacas, enfermedades priónicas en ovejas, en cabras, bla, 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 ¿no? Porque, pues efectivamente, esta es una proteína que está conservada en diferentes especies en hámster, ¿no? Entonces, pues tú te agarras un ratoncito y le quitas esa proteína y ves qué es lo que pasa. Pues sí, muchos investigadores lo hicieron y vieron toda una gama de cosas, desde ratoncitos que les quitaban la proteína priónica celular y no les pasaba nada. O sea, vivían felices y contentos toda su vida. Hasta ratones que si les quitabas esta proteína, ahora no desarrollaban bien su cerebelo y morían. O sea, ¿están de acuerdo que tenemos así como del que se muere si se la quito hasta el que pues no le pasa nada? También utilizando estos modelos de ratones knockout, que son estos ratones a los que se les ha quitado una proteína, se ha visto que hay algunos ratones que simplemente tienen daños, por ejemplo, en la memoria, ¿no? Algunos tienen las células de Purkinje que se les, o sea, no que no se desarrollan, sino que después como que degeneran más rápido cuando no tienen a la proteína priónica celular. Otros tienen incluso daños, por ejemplo, a nivel olfatorio. O sea, pero están de acuerdo que son cosas así súper variadas y que hasta la fecha realmente no se ha definido la función de esta proteína priónica celular. Lo que más bien se considera es que esta proteína es una proteína que en realidad tiene varias funciones y que además al ser relativamente importantes o tal vez muy importantes para el organismo, no es una función exclusiva de la proteína priónica celular. Y en realidad eso se ha visto con otras proteínas, ¿no? Que de repente son como grupos o familias de proteínas que tienen funciones similares entre ellas, de tal manera que si una, por ejemplo, se muta o no se expresa por alguna razón o algo pasa, otras pueden cubrir sus funciones. Entonces se considera que este puede ser el caso de la proteína priónica celular. Pero imagínense, o sea, 40 años de que la descubrimos, bueno, digo, no yo, ¿verdad? Bueno, hubiera sido que yo lo hubiera descubierto, pero bueno, como humanidad, ¿no? Que se descubrió y todavía no sabemos realmente cuál es la función. No, pues eso nos complica más la cuestión esta de los priones, ¿no? Porque de repente dices, o sea, imagínense el papel tan importante de esta proteína. Además, se ha visto que es una proteína que interactúa con montones de proteínas, incluidas la proteína tau, la alfa-sinucleína, que si no las conocen, ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces, además, bueno, esta proteína es una proteína que realmente nos ha dejado a todos con el ojo cuadrado, no solamente porque puede producir estas enfermedades, sino pues por el papel en sí de esta proteína, ¿no? Y bueno, vámonos a lo bueno, porque nosotros ya habíamos dicho que pues había un carácter infeccioso de estos priones, ¿no? Pero también se ha visto
que este tipo de enfermedades pueden ser esporádicas o pueden ser genéticas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, algún familiar, mi papá, mi mamá tuvo Creutzfeldt-Jakob o tuvo insomnio fatal familiar, es posible que yo lo herede. ¿Por qué? Porque puede haber algunas mutaciones de esta proteína que ahora hagan que esta conformación globular, que yo les mostraba como puñito de mi mano, pues ahora sea menos estable, se desdoble más fácilmente y se produzcan más proteínas scrappys. Yo creo que eso sí lo podemos visualizar, ¿no? Entonces puede haber un componente genético. Y entonces se ha visto que, por ejemplo, metionina en la posición 129 es capaz de hacer este tipo de cosas, que ahora se desarrolle más fácilmente estos núcleos infecciosos, que estas proteínas se acumulen y entonces se empiece a desarrollar la enfermedad. Una vez que se empiezan a generar estos núcleos infecciosos, rápidamente vamos a tener la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, funciona un poquito como las enfermedades virales lentas, ¿se acuerdan? Que de repente no teníamos carga viral y de repente, ¡pum!, aumenta, ¿no? Y entonces nos produce la enfermedad. Algo parecido sucede aquí. Están las proteínas ahí como en equilibrio, produciéndose scrappy, produciéndose celular, produciéndose scrappy, celular, pero de repente si hay más scrappy, pues ya, ¿no? Tenemos la formación de estas fibras. ¿Qué es lo que pasa si nosotros a lo largo de nuestra vida consumimos a la proteína scrappy? ¿Qué es lo que les pasaba, por ejemplo, a la tribu Fore? ¿O es lo que pasó con las vacas locas? De ahí surgió la enfermedad, ahorita lo vamos a ver. Pues resulta que ya no tenemos que esperar a que se formen estos núcleos infecciosos que a lo mejor nosotros en algún momento íbamos a desarrollar o que a lo mejor nunca íbamos a desarrollar. Pero como ya los estamos consumiendo aquí, pues ahora, ¡pum!, desarrollamos la enfermedad. Y entonces es ahí donde podemos apreciar claramente el carácter infeccioso de estas proteínas, que si bien nosotros estamos produciendo la proteína priónica celular, al momento que le ponemos la scrappy es cuando se va a desarrollar la enfermedad, ya sea que la consumamos o ya sea que solita se forme, ¿no? De forma esporádica. ¿Qué otra cosa creen ustedes que podría inducir la formación de estos núcleos infecciosos, además de una mutación, por ejemplo? Mientras que lo piensan, déjenme un minutito, voy por agua. A ver qué se nos ocurrió. O no se nos ocurrió nada. Algo que a lo mejor nos pueda ayudar a que se nos ocurra algo. Esta enfermedad generalmente ocurre, bueno, este tipo de enfermedades ocurre en personas, por ejemplo, en adultos mayores o en animalitos también que, pues no necesariamente que están así como muy viejitos, pero pues sí ya, o sea, no ocurre en animales jóvenes. ¿Qué cosas pueden estar cambiando cuando nosotros nos vamos haciendo más viejitos? Los hábitos de vida. Bueno, una cosa pueden ser los hábitos de vida. La verdad es que sí. Si al final, pues tú no eres una persona que se alimenta bien, que se ejercita adecuadamente y un montón de cosas, ¿no? Que favorecen en general una vida. Si eres una persona obesa, pues obviamente vas a tener una mayor cantidad de grasas circulando en sangre, grasas acumuladas en tejido, un montón de cosas que pues obviamente pueden modificar ahí toda una serie de, pues, o bueno, pueden estar más bien desequilibrando un montón de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente los hábitos pueden ser importantes. ¿Qué otras cosas ya no funcionan tan bien en la vejez? Las conexiones neuronales.
Pues obviamente el que de hecho pues normalmente también se vayan perdiendo pues algunas neuronas, pues también eso va a ser una cuestión ahí, ¿no? Que a lo mejor de repente se tenga que estar produciendo más proteína priónica celular para suplir algunas funciones y pues ahora eso nos desequilibre todo esto, ¿no? Que a lo mejor en la juventud estábamos manejando bien, eso podría ser, claro. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Pues es que básicamente ya todo lo que, o sea, todo el cuerpo lo que involucra es un decaimiento a nivel de todo, sistema inmune, a nivel cerebral, muscular, o sea, básicamente de todo. Entonces, sí se puede aquí se entender por qué la población de la tercera edad puede ser más susceptible a este tipo de cuestiones. Así es, pues en realidad en la vejez, pues muchas cosas pueden estar cambiando. Cosas que a lo mejor pudieran tener un impacto aquí directo en esta cuestión, ¿no? De pasar de una proteína celular a varias scrappies y después de ahí a formar núcleos infecciosos y desarrollar incluso una enfermedad, pues podría ser, por ejemplo, esto del sistema inmune. Recuerden que también el sistema inmune pues siempre va a ir sensando, ¿no? Cómo están pues la expresión de ciertas proteínas en nuestro organismo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, aunque nosotros hemos dicho, sí, la proteína es scrap y no se degrada, bueno, no se degrada cuando está así en fibras, pero cuando está todavía así solita, bueno, pues es posible todavía que los macrófagos pues la estén tomando, la estén degradando y a lo mejor estén de alguna manera clarificando, ¿no? Estas proteínas, como yo les decía, si al final están en un equilibrio, pues tanto a lo mejor se pueden estar degradando celulares como scrappies y no hay acumulación de ninguna de las dos. Pero si llega el momento en que el sistema inmune ya no funciona igual, que ya los macrófagos ya no están como limpiando todo eso de la forma más adecuada, pues a lo mejor ahí puede ser la oportunidad, ¿no? Para que estas que normalmente no se estaban agrupando ahora sí lo hagan. Pero también incluso dentro de la misma célula es posible que, por ejemplo, recuerden que si bien las proteínas se pueden, o se están sintetizando continuamente en la célula, también en las células se están degradando. Recuerden que también tenemos estos, mecanismos, por ejemplo, de ubiquitinación, en donde ya cuando las proteínas ya no se necesitan, pues empiezan a ubiquitinar, se empiezan a degradar, etcétera. Entonces puede ser que esos mecanismos también ya no estén funcionando bien. Incluso decíamos, si esta proteína está relacionada con iones cobre, pues también el hecho de que haya un desequilibrio en esos iones, pues puede hacer que a lo mejor esta proteína ahora se, se llene más o menos de cobres y entonces pues aquí haya algún problema, ¿no? Entonces sí puede haber varias cuestiones que puedan estar aquí ayudando a esta cuestión, ¿no? Entonces, el hecho también de que digamos, pues no tengo metionina en la posición 129 no quiere decir que no nos va a dar en algún momento, no pudiéramos ser susceptibles de desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? También, o sea, de nuevo, no es así como para espantarnos y decir, ya todos nos va a dar, porque además, no hago ejercicio y no me ejercito bien y me la paso ahí con el estrés tremendo por la carrera y después cuando ya no estás en la carrera, pues por el trabajo y los hijos y bla, bla, bla. No, o sea, obviamente es como otro tipo de enfermedades, ¿no? Que pueden ser multifactoriales. Ujú. Y que pues no necesariamente pues nos tiene por qué dar a todo mundo, ¿no? Pero bueno, pues aquí hay otra cuestión además, que se ha notado que hay diferentes cepas de la proteína priónica Scrappy. De hecho, ahorita yo ya les dije que, por ejemplo, en humanos hay por lo menos 4 enfermedades diferentes, enfermedades priónicas, que es la Creutzfeldt-Jakob, que es el insomnio fatal familiar, el síndrome de Hertzmann-Streuler-Schinken y el Kuru. Y si solamente tenemos una proteína priónica celular, ¿por qué tenemos diferentes enfermedades? Producidas por una sola proteína, ¿no?
Quizá porque pueden actuar a diferentes niveles, profesora. Porque pueden actuar a diferentes niveles y esa puede ser una cuestión. Pero lo que se ha visto es que en realidad la cosa está más complicada de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hace ratito estábamos diciendo, pues la proteína priónica celular se transforma en proteína priónica, bueno, la celular se transforma en scrappy, ¿no? Para que se vea así bien diferente. Y entonces son dos conformaciones de una sola proteína. Pero resulta que se ha visto que en realidad no son dos conformaciones, que la proteína priónica Scrappy puede tener diferentes conformaciones. Y pues bueno, yo aquí lo representé con diferentes figuras geométricas, ¿no? Un círculo, un cuadrado con puntas redondas, una estrella, un trapecio, etcétera, ¿no? Entonces puede haber toda una variedad de conformaciones. Y esto en realidad no es tan difícil de pensar, ni es una cosa exclusiva de los priones. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la célula, de cuando decíamos que se regulaba el ciclo celular por P53 y otras proteínas, ¿no? Pero hablábamos, por ejemplo, de P53. ¿Y qué tiene que ver P53 con esta? Bueno, pues porque si ustedes se acuerdan, P53 era una proteína que podía funcionar como un factor transcripcional y podía inducir a P21. Pero decíamos que también era una proteína que, por ejemplo, podía unirse al BCL2, que es una proteína que pues le dice a la célula o que hace que haya señales para apoptosis. Y decíamos que P53 era una proteína que puede interactuar con muchas proteínas, ¿no? P53 es una proteína que si ustedes ven su estructura, en realidad no tiene una estructura definida. Es una proteína como muy desordenada. De hecho, hay una característica de las proteínas o bueno, una forma de decir eso, que es una proteína intrínsecamente desordenada. Es decir, que realmente su estructura no es estructurada, sino que depende de la proteína con la que esté interactuando, pues la estructura que va a agarrar y entonces las señales que va a dar. Válgame Dios santo, ¿no? Entonces, eso de entrada puede sonar muy complejo, pero están de acuerdo que en realidad nos podría explicar por qué, por ejemplo, P53 es capaz de interactuar con un montón de proteínas. Pues claro, si está así P53 y llega con el DNA y se une de esta forma y queda así como una argollita y eso nos da una señal, y si de repente después interactúa con otra proteína que la hace tomar otra forma, pues eso nos puede explicar, ¿no? Porque es una proteína tan versátil. Y en realidad, si nosotros ya estudiamos un poquito más a detalle la proteína priónica celular, ¿qué creen? Que también es una proteína intrínsecamente desordenada. Entonces, en realidad, esta imagen que nosotros vemos aquí, como de bueno, estas hélices sí se mantienen, pero estos hilitos que se ven ahí como detrás, en realidad sí están ahí como muy flojitos, muy sueltos, y depende de con qué proteína se unan, es la función o la estructura que van a adquirir. Entonces, en realidad, no es que la proteína priónica celular solamente tenga una conformación, y entonces, en realidad, creo que eso también nos puede ayudar a entender cómo esta proteína en realidad se puede desplegar, se puede deshacer y rearmar en diferentes formas. Uh-huh. Y bueno, tan diferentes pueden ser esas formas que si ustedes incluso las corren en un gel de proteínas, van a tener diferentes tamaños. Ah, caray, ¿por qué va a tener diferentes tamaños? Pues no, que lo que cambia es la forma. Si nosotros nos regresamos aquí a esta imagen, yo les decía que si esto se puede doblar de diferentes formas, ¿están de acuerdo que estos triangulitos pueden ser más grandes, más pequeños? Pueden agarrar aquí un cacho de la alfa hélice, o sea, si se desdoblan y se doblan de diferentes maneras, ¿están de acuerdo que esto no necesariamente tiene que ser así igualito como está pintado acá? A lo mejor esta hélice es más grande, más chica, esta también, y entonces se van a agrupar de diferente forma. Y yo les decía que lo que se va a degradar cuando yo le pongo proteasas, pues es la parte externa, ¿sí? Si esta parte externa es diferente en cada conformación, entonces aquí podemos degradar diferentes
cantidades o diferentes tamaños de la proteína, y entonces por eso es que acá cuando nosotros la corremos en un gel, también nos puede quedar la proteína de diferentes tamaños. Y entonces esta es la misma proteína con la misma secuencia de aminoácidos, pero ahora en diferentes conformaciones de la proteína priónica Scrappy. Y entonces vean que acá es una que corre más lento en el gel, eso quiere decir que es más grande. Estas son más chiquitas. Y ahora, ¿por qué 3 bandas? Resulta que esta proteína además es una proteína que tiene glicosilaciones, tiene 2 sitios de glicosilación. Entonces podemos tener una forma no glicosilada, la forma con una glicosilación y la forma con 2 glicosilaciones. Y vean que incluso también las diferentes formas de Scrappy se pueden glicosilar diferente. No, pues entonces es todo un show porque una sola proteína ya vemos que en realidad tiene muchas conformaciones que incluso nos pueden dar un patrón de corrimiento electroforético diferente y que nos pueden producir diferentes manifestaciones de la enfermedad. Ay, Dios. Eso en realidad, de nuevo, ¿no? Podría de entrada sonar complicado, pero en realidad nos ayuda a entender cómo es entonces que del Scrappy pudo pasar a las vacas y de las vacas puede pasar a los humanos. De entrada, si ustedes ven la secuencia primaria de estas 3 proteínas, sí se parecen mucho, pero no son iguales. Tienen aminoácidos que pueden estar cambiando. Ajá. Y entonces ustedes, en ese sentido, pues podríamos decir, pues cómo entonces es compatible la proteína Scrappy de las vacas con la de los humanos, pues justo no es por la secuencia de aminoácidos, sino por la forma. Si estas dos pueden interactuar, pues ya le hicimos, ya tenemos dos, no era al revés, ¿no? Celular con Scrappy, y entonces ya tenemos 2 Scrappys. Recuerden que las Scrappy son las planitas, ¿no? Pero entonces la interacción no tiene que ver con, o bueno, sí tiene que ver obviamente con la secuencia de primaria, pero tiene más que ver con la forma, con que esta forma, digamos, general sea parecida. Si a lo mejor tenemos una Scrappy que es así y una celular así, pues no van a interactuar, ¿no? Si esta está como que con el dedito un poco más abiertito, pues ya pueden interactuar y ahora ya las dos se hacen Scrappys, ¿no? Entonces, pues lo que se vio es que justamente la enfermedad de las vacas locas tiene su origen en el Scrappy. Ándeles, ¿y cómo sucedió eso? Pues resulta que hace mucho tiempo, bueno, seguramente ustedes saben que ya en las cuestiones de producción ganadera, o sea, no los granjeros que tienen ahí su vaquita pastando, sino ya más bien los grandes ganaderos que producen pues carne para en grandes cantidades, pues alimentan a los animales no solamente de sacarlos a pastar al campo, sino que pues también les dan algunas harinas que provienen justamente de animales, pues para alimentarlos. Hace algún tiempo, pues estas harinas tenían todo un procedimiento, ¿no? Se molían, después tenían un proceso de como de filtración, o bueno, sí, para quitar como los pedazos más grandes, quedarse con lo más finito. Eso finito lo cocían y después pues ya lo volvían a como a tamizar, más bien, ¿no? No filtrar, a tamizar para que ya quedaran harinas de buena calidad y que los animales se las comieran sin problemas. Por ahí alguien vio que si se evitaban el paso de cocción, pues las harinas más o menos salían de la misma calidad y los animales se las comían igual. No, pues eso era ahorrarse un dineral, ¿no? Para la industria ahí que producía las harinas. Entonces eliminaron ese paso de cocción, pero pues ahora resulta que si por ahí iban restos de un borrego, de una cabra con Scrappy, pues obviamente eso podía ahora llegar a las vacas. Y tan llegó que empezó pues la epidemia de las vacas locas. Si ustedes revisan, pues esta enfermedad se empezó a conocer en los años 80 y de ahí empezó a haber un gran número de casos. Ahorita vamos a ver los datos, ¿no? Y pues después además se vio que de las vacas podía pasar a los humanos. Y pues todo esto se explica justo con la conformación de las proteínas. Y se considera que hay como conformaciones de la proteína Scrappy de los borregos que pueden interactuar con la proteína celular de las vacas y producir conformaciones pues diferentes, ¿no? En las vacas de la proteína Scrappy. Y esta proteína Scrappy puede haber algunas conformaciones que son
compatibles con la proteína de humanos y entonces ahora generar proteína priónica en humanos y producirle la enfermedad en humanos. Algo que, bueno, tal vez pueda ser bueno es que el Scrappy no pasa directamente a los humanos y esto justamente puede ser por estas conformaciones que tal vez entre el Scrappy tenemos, no sé, estos triangulitos, estos cuadraditos, estos trapecios que no son compatibles con estas formas de humanos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿No me los estoy haciendo bolas con mis triangulitos? No, pero está todo bien. Bueno, al grado que incluso cuando nosotros hacemos un corrimiento electroforético de la proteína, por ejemplo, que causa el Scrappy de la BCE, bueno, acá son diferentes porque ya en las vacas, digamos, se seleccionó esta conformación más estable. Pero si ustedes ven, la BCE con la nueva variante son iguales. Se los voy a mostrar en, bueno, no en vivo, ¿no? Porque no tengo acá los geles, pero bueno, me refiero como a las fotos. Y entonces aquí lo que vemos es, esta es una histopatología de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob normal, ¿no? Donde nosotros vemos estas vacuolas. Por un lado, esta es una simple tinción con hematoxilina eosina. Y aquí ya es la detección inmunológica de la proteína, donde estos puntitos cafés son la proteína priónica. Vean ustedes que el Herzmann-Streuler-Schinkern es parecido al Creutzfeldt-Jakob, pero bueno, acá más bien como que la producción de la proteína, la acumulación de la proteína es como un poquito más intracelular aquí y extracelular es como un poquito más difusa. Si nosotros vemos la enfermedad de las vacas locas, vean que en realidad como que la acumulación de la proteína priónica es como en grumos. No sé si se vea, a diferencia de aquí y de acá, que son como que más bien está un poco más diseminado, acá están como en grumos. Esto se llama placas floridas. Donde tiene esta como, vean que está aquí como concentrado y después acá tuviera como prolongaciones. Esto también como que está muy difuso, esta también, ¿no? Y vean que la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad que adquirimos de las vacas locas, se parece más bien a lo que es la BCE, ¿no? Y pues bueno, entonces vamos a ver, ay, acá me falta un cuadrito. Vamos a ver que a raíz del consumo de estas vacas infectadas con la encefalopatía espongiforme bovina o vacas locas, pues se creó una nueva variante de Creutzfeldt-Jakob que difiere principalmente de la clásica, que la clásica, pues bueno, les da a los adultos mayores, acá me faltó, que es alrededor de los 69 años en promedio. No quiere decir que no te pueda dar antes de los 60, es el de los 69, ¿no? Pero bueno, es el promedio. Acá el promedio de la nueva variante es 28 años, aunque también les ha dado a personas tan jóvenes como de 18, 16 años, ¿no? La duración de la enfermedad en este caso, bueno, la enfermedad clásica es un poquito más rápida, de 4 a 5 meses. La nueva variante pues es un poco más larga, entre 13 y 14 meses, ¿no? Los signos predominantes de la forma clásica es la demencia, mientras que en la variante vamos a tener signos psiquiátricos. Y en cuanto a la acumulación de proteínas, ya les mostré que en la clásica puede ser diseminada, mientras que en la nueva variante pues son placas floridas. Entonces vemos justamente como decíamos aquí, ¿no? Que esto de las cepas o esto de la conformación de la proteína te puede dar pues si no una enfermedad totalmente diferente, pero sí te puede dar características de la enfermedad pues que van a variar. Y pues bueno, si nos vamos a las estadísticas así rápidamente, vamos a ver que se empezaron a detectar los primeros casos de BCE, que es esta grafiquita gris, y vean que llegamos a tener hasta 40,000 casos, por ejemplo, aquí en 1992, ¿no? Bueno, casi 40,000 casos de vacas locas. En cuanto a la nueva variante, pues primero no se empezaron a detectar casos hasta el 95, en donde se detectaron, esta es la escala de la nueva variante, 3 casos. Y pues sí, iban ahí como que en aumento. El mayor número de casos se detectó aquí en el año 2000,
donde fueron 29 casos, si no mal recuerdo, y pues después fue disminuyendo y ya prácticamente no se han detectado nuevos casos desde el 2012. ¿Por qué creen que, a pesar de que tuvimos así números tan enormes de vacas locas, afortunadamente no tuvimos tantos de la nueva variante? ¿Creen que por ahí haya alguna explicación? ¿O se les ocurre algo? El mismo efecto que la primera. ¿Cómo el mismo efecto que la primera? Bueno, o sea, basándonos en lo que se supone que es esto, pues me imagino que es que cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Déjeme Sí, sí, pensar cómo lo puedo explicar y ya. sí, está un poquito difícil, ¿no? Porque pues para empezar, pues no somos expertos en el tema. A los expertos les costó trabajo, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, pues para empezar lo que sí vemos es que más o menos se sigue la misma tendencia, ¿no? Aquí pues una gráfica que aumenta, después bajan los casos y pues bueno, acá también aumenta y después disminuyen, ¿no? Simplemente más bien está como corrido en los años. Ujú. Pero pues bueno, considerando que pues en los países europeos, especialmente en el Reino Unido, pues sí se llegan a consumir pues grandes cantidades de productos cárnicos, pues sí, la verdad es que sí se esperaban muchos más casos de la nueva variante, ¿no? A ver si por aquí nos podemos dar una idea. Resulta que estos casos que se observaron de la nueva variante, todos tenían metionina en la posición 129, que es un predisponente para Creutzfeldt-Jakob en la edad adulta. Pues eso seguramente nos quiere decir que en realidad, o sea, como ya decíamos, ¿no? Hay personas que son más susceptibles a Creutzfeldt-Jakob, pues precisamente por esto de las mutaciones, ¿no? A lo mejor hay otras personas que ni nunca lo van a desarrollar. Entonces, para empezar, a lo mejor una cuestión es que justamente, pues a raíz del consumo de estas fibras amiloides que venían pues en las vacas locas, pues haya habido, ¿no? Como una selección, como de esas personas que a lo mejor iban a desarrollar Creutzfeldt-Jakob en algún momento de su vida, pero pues ahora simplemente aceleraron su enfermedad. Entonces, a lo mejor en ese sentido, pues no hubo tantos casos, porque pues de por sí esta enfermedad es rara, ¿no? No es una enfermedad muy común, ni esta mutación es tan común. Esa podría ser una razón. Pero otra puede ser justamente esto de la barrera de especie. O sea, sí, estamos diciendo que puede haber proteínas de la vaca que sean compatibles con la proteína de humanos, pero tal vez no todas y no siempre. Y también entre humanos, pues recuerden que hay variantes, ¿no? También hay diferentes conformaciones. Entonces ahí pudo haber sido también que justamente esto que de entrada podía ser una desventaja, pues bueno, no lo sea tanto, porque a lo mejor la mayoría de las personas forman proteína scrappy así como en hexagonitos, no en cuadraditos, que era, por ejemplo, lo que forman las vacas, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor ahí también tenemos ya un cuello de botella que pues no pudieron pasar todos estos casos, ¿no? Otra cosa es, bueno, ¿cómo controlamos o cómo se controló la epidemia de las vacas locas? No sé si alguno lo ha escuchado. ¿Qué hacían La una vez verdad, que detectaban? ¿Perdón? ay, la verdad yo no lo he escuchado, o sea, sí he escuchado de la enfermedad, pero nunca me había puesto a pensar ni investigar al respecto de si terminó la enfermedad, si ya se presentaron menos casos, la verdad. Pues no ha terminado la enfermedad. Todavía se siguen detectando algunos casos de enfermedad de las vacas locas, pero ya no es una cosa así tremenda. Pues para empezar, si se dieron cuenta que la fuente de contaminación estaba en las harinas, pues simplemente regresaron a la forma tradicional de ahora pasar por cocción las harinas. Y entonces esto que estábamos, porque además pues también las mismas vacas servían como fuente para alimentar otras vacas. No, pues entonces imagínense
O sea, esto era exponencial porque ya no solamente era la scrapie que a lo mejor te pasó de los borregos, sino los mismos restos de las vacas que se utilizaban para alimentar otras vacas, pues era hacer más o menos lo que hacía la tribu Fore. ¿Estamos de acuerdo? Casi, casi. Obviamente, pues ya cuando se vuelve a implementar esto de la cocción de las harinas, pues bajan los casos, porque aun cuando llegara a pasar alguna vaca con, o sea, los restos o estas harinas, llegara a pasar con este BCE, pues ya, o sea, se iba a cocinar y ya no iba a ser infectiva, ¿no? Entonces, esta es una cuestión. Otra cuestión es que, pues, obviamente, cuando se empieza a detectar esta enfermedad, pues lo que se aplicaba era rifle sanitario. Y esas, ¿qué quiere decir rifle sanitario? Que pues o sea, no solamente la vaca que se detectaba enferma, sino hatos completos se sacrificaban y además estos no iban para el consumo humano. Entonces también estos 40,000, 30,000 y quién sabe cuántos números de casos que acá vemos tan espeluznantes, pues no llegaron al consumo humano, ¿no? Entonces, no necesariamente tuvo que haber este riesgo que de entrada nos planteábamos, ¿no? O ese escenario catastrófico de es que toda la gente estaba consumiendo carne contaminada, no es cierto, ¿no? Porque de entrada pues también se aplicaban esas medidas. Entonces, pues esas pudieron haber sido algunas cuestiones, ¿no? Ahora, bueno, cuando nosotros consumimos a la proteína scrappy, ¿cómo es que esta llega al cerebro? Pues si la estamos consumiendo, ¿no? Tiene que pasar por el estómago y llegar al intestino. En el intestino recuerden que pues va a haber varias cosas que, o sea, no es que todo pase del intestino ya completamente digerido. Recuerden que en el intestino tenemos estas placas de Peyer en donde hay, por ejemplo, células dendríticas, donde hay macrófagos, que normalmente van a estar pues capturando cosas, pues justamente, ¿no? Para ir buscando antígenos. Y también, por ejemplo, tenemos a las células M, que son células especializadas también en dejar pasar cosas, ¿no? Estas placas de Peyer. Y entonces aquí una cuestión importante es que ya dijimos que la proteína priónica celular se expresa no solamente en el sistema nervioso, sino también en otras células. Y esas otras células, muchas de ellas justamente están aquí, en las placas de Peyer. Son las células dendríticas, son los linfocitos, los macrófagos, los monocitos, ¿no? Todos estos son capaces de expresar a la proteína priónica celular. Y entonces, ¿qué es lo único que necesitamos? Que esté una celular ahí expresándose, además expresan en la membrana de la célula. Cuando llega un scrappy, pues ahora ya tenemos dos scrappies, ¿estamos de acuerdo? Bueno, un núcleo infeccioso de scrappy. Entonces, pues simplemente la infección se va a ir pasando entre molécula y molécula. Pero pues si aquí tenemos una célula que ya tiene aquí proteína scrappy y acá tenemos otra célula que tiene proteína celular, pues están de acuerdo que el scrappy que está acá puede infectar o cambiar la conformación de la celular que está acá. Recuerden además que el intestino también está inervado, ¿no? Que vamos a tener diferentes nervios, por ejemplo, las fibras del parasimpático y las fibras del simpático. Y entonces aquí, en estas fibras, vamos a tener la expresión de esta proteína celular, que es estas bolitas azules. Cuando están en contacto con la scrappy, que a lo mejor está en una fibra amiloide acá afuera, o que está aquí muy cerca, una célula dendrítica con sus proteínas scrappy, pues lo único que tenemos que hacer es de nuevo juntar esta celular con esta scrappy y ahora ya tenemos dos scrappies. Si además esto llega acá a la sinapsis, en donde está otra célula neuronal, pues simplemente esto sigue recorriendo. ¿Sí? Y entonces lo que va a suceder es que, digamos, la proteína priónica scrappy contagia o le pasa su conformación otra celular y ahora ya tenemos dos scrappies. Y entonces vamos a tener la transmisión de molécula a molécula. Cuando una célula ya está infectada y está en contacto con otra célula, pues vamos a tener la infección de célula a célula. Y pues bueno, ya una vez que está en todo el individuo, pues puede pasar de un individuo a otros individuos.
Ujú. Ya sea por el consumo de, pues, de algunos tejidos o incluso por transfusión. También se ha visto que pues la transfusión pudiera ser un riesgo. Ahora, hasta acá vamos bien. Ya nada más para terminar y en los 3 minutitos que me quedan, me gustaría comentarles que recientemente se han detectado casos de Creutzfeldt-Jakob en personas que han trabajado en el laboratorio con Creutzfeldt-Jakob o con priones. Y estos 2 casos se han reportado en Francia. Ujú. Entonces, de hecho, uno ya está perfectamente descrito en el New England Journal of Medicine, en donde una chica que estuvo trabajando 7 años y medio adquirió la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob y pues es una, o sea, bueno, se pone que es la variante de Creutzfeldt-Jakob porque desarrolló signos como las personas que consumieron la BCE, ¿no? Y entonces, bueno, no les voy a explicar todo esto, simplemente es para demostrar, ¿no? Que efectivamente esta persona pues tenía priones y tenía la enfermedad. Y pues bueno, aquí en esta persona sí se detectó que hubo un accidente específico en donde esta persona al tratar de inocular a un animal se pinchó con una aguja con priones, ¿no? Entonces, pues bueno, acá es una cuestión, digamos, de un accidente de trabajo que claramente se describe, ¿no? Y que se considera que ese pudo ser la fuente de la infección. Pero también estaba platicando una amiga que pues estuvo trabajando en Francia, que justo en su laboratorio ese caso no se ha descrito así en un journal, pero sí ya es noticia ya en Francia. Es la técnico que estuvo trabajando en su laboratorio, que enfermó también después de varios años de estar trabajando con priones, enfermó con pues de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Y falleció recientemente esta persona. Entonces, pues bueno, esto pues nada más lo dejamos ahí como puntito de que, bueno, pues sí hay que estar checando continuamente y revisando pues cuáles pueden ser las vías de infección de estos agentes infecciosos, valga la redundancia, y cuáles son los riesgos que uno puede tener en el trabajo, ¿no? Porque pues al final, pues nosotros como QVPs es lo que vamos a ir a hacer. Muchos de nosotros pues vamos a ir a trabajar en un laboratorio con un agente patógeno, ya sea por investigación o por cuestiones clínicas, ¿no? Y entonces tenemos que saber que pues puede haber riesgos, ¿no? Y pues bueno, en el caso de los priones, pues los riesgos dentro del trabajo pues no están, no son nulos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con esto terminamos. Además, ya son las 9.